Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí otra vez, como siempre, y esta vez adelantando nuestra enseñanza acerca del pecado original, que ciertamente está causando estragos en el reino de Satanás, ya que del bloque pasado nos censuraron la parte número 4, pero ayer estamos haciendo una apelación para ver si nos pueden subir el video a YouTube nuevamente, y también estamos considerando trasladar todo el canal de YouTube con todos sus mensajes y enseñanzas a una aplicación diferente, y cuando llegue el momento, si se logra hacer, entonces le enviaremos el enlace para que ustedes bajen esa aplicación a sus teléfonos y puedan disfrutar de estas enseñanzas como lo han estado haciendo. Pero bueno, no voy a perder mucho tiempo en esto, hermanos amados. Vamos a estar entrando en el siguiente bloque. Vamos a predicar con calma para que todo se entienda, pero es importante, quiero que tomen muy en cuenta lo que les voy a decir, que les penetren bien estas palabras, esta recomendación. No se olviden de todo lo que han oído, ¿ok? De estos bloques que hemos estado enseñando, compartiendo. No se olviden de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Porque todo esto está relacionado con el hecho que causó que la muerte se transmitiera a todas las generaciones y que causó que el mundo fuera maldito y estemos en esta condición corrupta en la cual nos encontramos, y que la humanidad prácticamente ya no tiene decencia, y que todo el mundo se ha apartado de Dios y de su palabra. Así que tengan bien en cuenta todo esto, porque lo que estamos haciendo, hermanos, es acorralando, ¿no? Estamos acorralando, aportillando, cercando al huerto del Edén, ¿ok? Con todas estas escrituras. Seguimos, disculpe que aquí pasan unos carros con una bulla. Sí, estamos acorralando, estamos aportillando al huerto del Edén, estamos poniendo cercas escriturales, ¿no? Para que no se nos salga nada, y cuando llegue el momento entonces de abrir, sea sumamente fácil entender lo que está claro, representado en el Génesis, pero escondido de los sabios y entendidos. Dios sabe cómo hace las cosas. Él quería que esto permaneciese oculto hasta cierto tiempo, pero aún así, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, estos apóstoles sabían perfectamente lo que había sucedido en el huerto. Y por eso vamos a demostrar con las escrituras, inclusive, se lo digo de corazón, que somos todos imperfectos. Yo encontré errores de traducción en el Nuevo Testamento cuando se refieren a lo que sucedió en el huerto. Y eso lo vamos a demostrar. Lo que les gustan las traducciones, les puedo mandar un screenshot, o sea, una captura de pantalla, para que ellos puedan ver realmente el significado del texto griego, porque a veces un texto griego o hebreo tiene varios significados, entonces el traductor tiene que elegir cuál es el que va más apropiado según la traducción. Pero cuando descubrimos lo que sucedió, entonces nos damos cuenta de que el traductor no sabía lo que había pasado en el huerto, y pensaban que era una fruta también, o sea, no habían llegado hasta allá porque eran traductores, no eran profetas. Y estaban viviendo en otra edad de la iglesia donde estas cosas todavía estaban escondidas. Ahora, cuando estamos a las puertas del rapto y el pueblo de Dios está creciendo a la madurez necesaria para ser raptado, entonces se abren estas cosas, y entonces las traducciones todas de los escritos, de los versículos, las citas bíblicas, todas tienen que tener concordancia, cohesión. Y si hay una palabra que no apunta conforme a la brújula de Dios y del Espíritu, entonces hay que verificar para ver si es así. Entonces yo me puse a verificar y me di cuenta de que hay errores de traducción. Eso no es una cosa grave, es comprensible,
Y de veras que es un error porque los traductores en español, en dos diversas ocasiones que el apóstol Pablo menciona algo que sucedió en el huerto, tradujeron dos palabras diferentes de dos diferentes maneras y ambas significan lo mismo. Entonces eso lo vamos a ver en el bloque que viene después del que sigue, porque el bloque siguiente se llamará árboles. Entonces el que sigue después de ese bloque, entonces allí vamos a sacar las tres palabras que se utilizan en griego para que ustedes vean que son tres palabras diferentes y cómo se traducen esas palabras. O sea, porque son tres palabras griegas diferentes, tiene que haber una diferencia en la traducción en español y en inglés. Si fuera una sola palabra mencionada tres veces, entonces se traduce igual. Pero lo glorioso de todo esto es que las palabras dos de esas palabras griegas traducen, en la versión antigua la traducen bien, una de ellas la traduce bien, entonces la otra la traduce mal, entonces debería significar lo mismo. Así que bueno, eso es para después. Así que hermanos, vamos a entrar en el mensaje de hoy, en el bloque de hoy. Después ustedes se van a maravillar de eso y de muchas otras cosas que vamos a traer a la Escritura, que cuando las leemos por la Biblia las pasamos por alto. El bloque que vamos a grabar le he puesto por nombre mezclas. Así que esto de las mezclas también tiene que ver con el asunto, así que es otra cerca que estamos poniendo en el huerto del Edén, donde estamos acorralando todo para que el día en que entonces hablemos todo esto lo abramos completamente, entonces ustedes puedan decir, pero sí es cierto que eso estaba allí, porque Dios lo quiso así. Por eso Jesús, Dios es así, Dios siempre no cambia. Y Jesús hablaba en parábolas y le declaraba todo a sus discípulos, pero a los demás no. Y los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él dijo, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Hay una razón para eso. A los discípulos Dios les declaraba todo, sin parábolas, les explicaba todas las parábolas, pero a los demás les daba las parábolas y los dejaba pensar, porque a veces hay algunas personas a quienes es preferible que no entiendan estas cosas, porque si las entienden y las rechazan y blasfeman contra ellas, entonces se buscan la perdición, y es preferible que no las sepan. Antes de saberlas, escucharlas y rechazarlas, es preferible que no las sepan y así no rechacen nada, y es posible que tengan una esperanza en el juicio del gran trono blanco. Así que hoy hablaremos de las mezclas, y para eso vamos a buscar el capítulo 1 de Génesis. Vamos a tocar el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 11. Ya se los tengo aquí. Mire, esto es importante esto que vamos a leer en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 11, 12, 20, 21, 24 y 25. Y vamos a enfocarnos sobre una palabra allí, y de ahí en adelante comenzamos a enseñarles. Ok, versículo número 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Importante. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Verso 12. Produjo pues la tierra, inmediatamente reaccionó, o sea, Dios puso, aquí vamos a ver esto, Dios puso una ley en ese momento, y habló, ¿verdad?, la palabra, y entonces inmediatamente
la tierra, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. Aquí lo cambia por naturaleza, la palabra género. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Otra vez. Y vio Dios que era bueno. Versículos 20 y 21. Digo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, mire qué lindo, según su género, y toda ave alada según su especie. Aquí género y especie, todas son la misma palabra hebrea, ¿okay? Según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces leemos el verso 24 y 25. Luego digo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra, que por cierto esta es el género animal más bajo que existe, el que se arrastra sobre la tierra, ¿sí? Recuérdense de eso. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, si regresamos atrás, vemos una palabra que dice, el verso 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense todas las aves de la tierra. O sea, Dios les puso leyes a sus criaturas, y comenzaron todas ellas a producir. Pero todas tenían que producir según su género. Entonces, un toro tenía que producir un toro, o una vaca, que es la hembra del toro. Entonces, un perro tenía que producir otro perro, o sea, según su especie. El águila tenía que producir, según su especie, otra águila. Y cada criatura viviente del mundo vegetal y del mundo animal tenían que producir según su especie. Y si Adán, lo que dice la Escritura, era hijo de Dios, estaba supuesto a producir hijos de Dios según su especie. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar después, qué fue lo que pasó aquí. Pero recuérdenlo bien, todo lo que Dios ha creado tiene que producir y tiene que generar según su especie, tiene que producir frutos según su especie. No puede el árbol de naranja producir toronjas a menos que alguien venga y corte una rama e introduzca, porque
ustedes saben, las frutas cítricas como la naranja, la toronja, la mandarina, el limón, las frutas cítricas tienen en común que son frutas cítricas, entonces uno puede injertar la rama de una naranja en un árbol de toronja y esa rama producirá naranjas, porque hay una savia cítrica en ese árbol, y eso es una mezcla. Entonces ya la mano humana entra allí, pero cuando Dios creó todas las cosas, todas tenían que producir según su género. Esto es una ley de Dios que no puede ser quebrantada. Y los seres humanos, lógicamente, hemos estado haciendo experimentos, la ciencia esta, y ha estado haciendo lo contrario y quebrantando estas leyes por mucho tiempo. Entonces hablemos más acerca de las leyes de Dios, para que podamos, siempre estoy tocando las leyes de Dios, porque cuando se quebranta una ley de Dios, entonces eso produce algo negativo, puede producir muerte, puede producir enfermedad. Si mi estómago está diseñado para comer comida y para tomar agua, y yo me tomo un vaso de cloro, mi estómago se va a perjudicar y voy a posiblemente morirme por haberme tomado un vaso de cloro, porque mi estómago no está diseñado para eso. Entonces, vamos a hablar de las leyes de Dios otra vez, que tenemos que glorificar su ley, porque sus leyes a veces son tomadas como simplemente mandamientos y prohibiciones. Y no se trata la ley de Dios, que fue traída por Moisés, no es para que nosotros nos fijemos en códigos morales y prohibiciones, qué se puede o qué no se puede hacer. Hay una línea muy delgada en esto, por eso existen denominaciones con credos que obligan a la gente a practicar algunas cosas de la ley, diciéndoles a ellos que si no las practican se van a perder, como la denominación adventista del séptimo día, que sin entender el significado del sábado o del día de reposo, el sábado, sin entender qué significa el sábado en el Antiguo Testamento, comparado con el Nuevo Testamento, que es el sábado, obligan a las personas a guardar el sábado según las costumbres de Israel. Y hay de que alguien no guarde el sábado, porque según ellos, entonces, esa persona, si no guarda el sábado, no está guardando un mandamiento de Dios, que por cierto no se repite en el Nuevo Testamento. Jesús nunca habló de ese mandamiento en el Nuevo Testamento, porque realmente el sábado es un tipo del mismo Cristo, porque todos los que guardaban los días sábados de reposo seguían cansados, abatidos con las vanidades de la vida y no reposaban de ellas. Pero el que ha entrado en el reposo de Dios ha reposado de todas sus obras. Y Jesucristo dijo: llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Dijo otra cosita, dice: y hallaréis descanso, o sea, reposo para vuestras almas. Reposamos de nuestras malas obras, recibimos el reposo de Dios cuando aceptamos a Jesucristo, y cuando viene el Espíritu Santo es Él el que obra las cosas en nosotros y descansa nuestra alma. Pero ellos no entienden esa parte, que el verdadero reposo vino con Jesucristo. Jesucristo manifestó el reposo genuino de Dios. Cuando aquel hombre que estaba en el estanque con 38 años, paralítico, que no podía caminar, es que él guardaba el día de reposo seguramente. Y en un día de reposo casualmente apareció Jesucristo y lo sanó. Y en un día de reposo le dijo: toma tu lecho y anda. Y entonces lo criticaron diciendo: tú no puedes tomar tu lecho en el día de reposo. Pero el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, es fácil de entender esto. Pero entonces, lo que quiero decir es que las denominaciones utilizan esto de la ley en diferentes formas para hacer imposiciones y declarar prohibiciones, y nos han dado a entender que la ley está llena de códigos morales y prohibiciones. No. La ley de Dios son las leyes de Dios, el Creador. Como vimos en el mensaje pasado, Él puso su ley en el sol, puso su ley en la luna, sus leyes en las estrellas, y toda la creación guarda sus leyes por sí misma, porque Dios les puso ley a todas las cosas. Entonces Dios, que es el Creador también del hombre y a la humanidad, entonces al haber escogido a Abraham para sacar de él una nación, les puso leyes para que esa nación funcionara a la perfección, según las leyes. Entonces, para esto quería traer una analogía, para que ustedes lo entiendan mejor, cómo ver la ley de Dios y así podernos edificar mucho más con ella. Edificarnos mucho más con las leyes de Dios. Hay leyes muy hermosas, muy bonitas, muy tiernas. Esa ley que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es una preciosa esa palabra. Piénsela bien para que usted vea. Eso es algo que Dios dice que hay que hacer. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Entonces, la analogía que le quiero traer es acerca de los famosos manuales del usuario. Porque he visto que la gran mayoría de las personas que compran un aparato, sea una licuadora, sea una computadora, sea una aspiradora, cuando abren el paquete comienzan a tratar de adivinar cómo usar esto y a veces leen un pedazo del manual o ven los botones y comienzan a utilizarlo. Y en este caso vamos a hablar de una computadora, que es algo que muchas personas tienen. Muchas personas trabajan en computadoras y las necesitan para poder ganarse el pan. Entonces, como cada cosa creada, o mejor dicho, la palabra crear no es, cada cosa fabricada por el hombre, ¿verdad? Tiene funciones, así la computadora tiene sus funciones, y los fabricantes de las computadoras, juntamente con el producto, empacan los manuales del usuario. Todas las cosas, todos los aparatos que usted compre, el carro, usted se compra un carro nuevo, yo siempre recomiendo a la gente que compre carros nuevos. Ellos traen su manual del usuario para que usted se tome el tiempo de leerlo todo. ¿Se da cuenta por qué es importante leer la Biblia toda? Vamos a ir haciendo la comparación. Entonces, si yo me compro una computadora, yo tengo el manual del usuario y lo que hago es simplemente usar mi instinto y comenzar a utilizar la computadora sin leer completamente el manual del usuario, a menos que algo que no entienda, nada más busco y lo leo y ya sigo usando mi computadora. Ocurren ciertas cosas con ese aparato. Ustedes se dan cuenta, muchas personas, muy pocas personas leen completamente los manuales de usuario de las computadoras, que son hechos por los fabricantes para que la persona pueda aprovechar al máximo su computadora y al mismo tiempo también no la perjudique. El manual del usuario dice que no debe limpiar la superficie con alcohol, y usted no lo lee y usted se le ensucia la computadora y le pone alcohol, entonces va a perjudicar la superficie de la computadora, porque usted nunca se enteró de lo que decía el manual del usuario, no usar agentes corrosivos o no usar alcohol para limpiarla, sino limpiarla con un poco de agua y jabón. Eso yo lo he visto en algunos manuales. Entonces, al no leerlo completamente, vamos a ver algunas de las cosas que ocurren como resultado. Una de las cosas es que vamos a ignorar
muchos de sus beneficios. Y eso lo estoy viviendo yo, hermano. Bueno, cuando yo compré mi último carro nuevo en Estados Unidos, yo leí el manual. Pero cuando yo compré este teléfono que estoy usando, yo no me he tomado el tiempo de leer el manual del usuario de este teléfono. Entonces estoy andando por intuición y usando las cosas como las uso. Pero yo estoy seguro que este teléfono tiene otros beneficios y otras facilidades, las cuales no estoy aprovechando por no leer el manual del usuario. Entonces, si no leemos los manuales de los usuarios de nuestros teléfonos o de nuestras computadoras, vamos a ignorar muchos de sus beneficios y capacidades y características. Vayan pensando en eso y meditando en esas cosas y vayan acomodando eso a las Escrituras y a las leyes de Dios, que la gente casi no le gusta leer eso. Entonces, otra cosa es que no sabremos cómo usarla correctamente. Utilizaremos en la computadora botones que no sabemos qué son y los vamos a utilizar y nos vamos a enredar y va a producir algo que no vamos a entender y no vamos a saber cómo salir de eso. Entonces, hay advertencias de los manuales también que dicen que no debemos pasar mucho tiempo frente a una pantalla, pero nadie le hace caso a eso. La gente rompe esa ley y entonces las pantallas azules que tienen un azul que no se puede ver, una luz azul, eso va perjudicando nuestra glándula pineal y eso nos puede causar problemas con el sueño, problemas de salud. Nuestros ojos no están diseñados para estar todo el día en una computadora. Entonces otro suceso que podría acontecer es que la computadora se dañe, que la dañemos sin querer. ¿Por qué? Por la ignorancia del manual del usuario, por ignorar el manual del usuario, que son las leyes que el fabricante de la computadora ha puesto a la computadora para que los usuarios la aprovechen al 100%. Y la sepan usar y no la dañen y la perjudiquen. Entonces, las leyes de Dios, y vamos a hablar de las leyes que Dios ha puesto para el hombre, que se manifiestan en el pueblo de Israel, porque Él escogió esa nación para trabajar a través de esa nación y a través de ella traer a Jesucristo. Es la nación que Dios escogió, que salió del hombre que Dios escogió, Abraham. Entonces Dios le puso estas leyes a través de Moisés para que el pueblo funcionara bien. Y asimismo, recuerden que también Cristo tiene una ley. Estamos la ley de Moisés y la ley de Jesucristo, que viene siendo superior a la ley de Moisés. En la ley de Moisés, los hombres castigaban a los hombres. Si alguno blasfemaba el nombre de Dios, era apedreado. Pero ahora, según la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, cualquier hombre que blasfema contra Dios, nadie le pone un dedo encima. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha comprado a la humanidad y ahora es Él el que se ha tomado el derecho de castigar a tal persona a su debido tiempo, y mientras esa persona esté viva puede arrepentirse de tal blasfemia y Dios se la perdonará. Como dijo Pablo, no estando yo sin ley, sino según la ley de Cristo. O sea, hay una ley superior a la ley de Moisés para nosotros, que hemos recibido las primicias del Espíritu. Entonces, es menester saber que no se trata de prohibiciones ni de códigos morales, sino de las leyes que Dios, así como le puso a las plantas y a los animales, nos ha puesto a nosotros, le ha puesto a Israel, y que muchas de ellas son válidas. Las que han sido abolidas son las leyes de los sacrificios, porque lógicamente ya no necesitamos sacrificios de animales.
Pero hay muchas leyes de Dios, por lo menos la ley de los animales inmundos y animales limpios. O sea, no es que nos vamos a ir al infierno si nos comemos carne de puerco, pero Dios hizo separación entre animal limpio e inmundo, porque el animal inmundo causa problemas de salud en los cuerpos creados por Dios, en los cuerpos de los seres humanos. Yo digo, esto no lo podréis comer. Todo eso, usted se come un buitre y eso le va a causar, podría causarle la muerte o podría causarle una enfermedad. Gente que comen reptiles, o sea, estos animales no están en la tierra para ser alimento del hombre. Entonces Dios le pone al hombre y pone sus leyes, ¿verdad? Coloca sus leyes, como le dije en la computadora, es el manual del usuario, es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso tenemos que leerla toda para poder entonces ver en nuestros pasos rectitud y podamos funcionar a la perfección como Dios quiere que funcionemos. Entonces el fabricante es Dios, nosotros somos el producto de su creación y Dios ha puesto su manual del usuario en nuestras manos, por así decirlo, para que nosotros funcionemos bien. Mire, el manual del usuario de un auto, de un carro, es importante. A veces compramos carros de segunda que no tienen manual del usuario, y a veces tenemos ciertos fallos en los carros y no sabemos por qué son y pensamos que un mecánico es el que tiene que resolverlo y resulta que es algo que estamos haciendo que no está autorizado por el fabricante para ser usado en ese automóvil y eso produce un daño en el automóvil. ¿Qué pasaría si tenemos un motor de gasolina y le metemos diésel al motor? El motor se va a dañar, no va a funcionar porque el diésel no es para ese carro, es un carro de gasolina y en el manual del usuario le van a decir, recomendamos tal gasolina para este carro. ¿Qué sucedería si tomamos un carro y colocamos las bujías incorrectas en la máquina? Eso sucedió con un carro que yo tuve en Panamá, que la persona que le colocó las bujías, bueno, eran las correctas, pero un pedazo de la bujía cayó dentro del cilindro y la máquina se dañó y tuvieron que cambiar la máquina completa. Imagínense. Entonces, los manuales del usuario son para eso, son las leyes que el fabricante ha puesto para que las cosas que uno compra puedan funcionar bien y podamos obtener todos los beneficios, que ese es otro punto que quiero llamar. Si nosotros no leemos toda la Biblia, y si no se nos revela toda la Biblia, o por lo menos no se nos revela lo que tiene que ser revelado en nuestro presente, o sea, en este día presente. Porque si usted me pregunta a mí, ¿cómo los dos testigos del Apocalipsis van a evangelizar a los 144,000 para que reciban el evangelio que estamos predicando? ¿Usted cree que yo le voy a tener una respuesta de eso? Hay algunos que se han atrevido a buscar respuestas para eso y lo que están es imaginando cosas. Créame que yo no sé. Lo único que sé de los dos testigos es que van a atormentar la tierra con las señales que hacen. ¿Ve? Moisés y Elías van a ser enviados al pueblo de Israel después que la iglesia se va. Pero ¿cómo ellos van a sellar, a entregar el evangelio para que reciban el Espíritu Santo como nosotros y sean sellados con el sello del Dios viviente que es el Espíritu Santo? Esos 144,000 sellados. ¿Cómo ellos van a saber quiénes son de cada tribu? Porque dice que son 12,000 de cada tribu. Eso no es algo que le compete a la iglesia. Dios trata de una manera diferente con Israel que con la iglesia. Entonces yo ¿qué sé de eso? La Biblia no lo habla. La Biblia sí dice que vienen los dos testigos. La Biblia sí dice que habrán 144,000 sellados. Lo menciona y las tribus y todas estas cosas. Pero ese mensaje no nos corresponde a nosotros porque no corresponde a nuestra dispensación.
la edad de la iglesia termina con el rapto, entonces ya nosotros no tenemos nada que ver con eso, así que no nos corresponde saber eso. Entonces, si yo les salgo con una invención que no puedo comprobar con el resto de las escrituras, entonces los estoy engañando. ¿Ven? Así que lo que nos corresponde saber a nosotros ahora lo tenemos que saber. Porque ¿qué pasa cuando no leemos todas las escrituras y entendemos todas sus promesas y todas sus maravillas? Entonces también vamos a perder, vamos a ignorar, mejor dicho, todos los beneficios que Dios nos ha dado a través de la salvación grande que hemos recibido por medio de Jesucristo. Hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar, es el milenio. La ignorancia enorme que hay entre los llamados cristianos acerca del milenio es impresionante. ¿Por qué? Porque no han escudriñado ni les han enseñado los beneficios que Dios nos tiene a nosotros, las promesas que Dios nos tiene aguardadas a los que creemos. Entonces es menester que ustedes sepan lo más que puedan del milenio, porque si no, entonces ustedes no van a desear estar allí. Por eso es necesario que ustedes sepan del rapto. Ustedes es necesario que sepan muchas cosas, lo de la música, lo de los hijos de Dios, para que ustedes se entiendan a sí mismos, porque hay personas que fácilmente entienden y otras, por más que uno les explique, no entienden. Hay personas que fácilmente lo creen todo, creen toda la palabra y dicen amén y lo entienden, pero hay otras personas que por más que uno les explique, no lo pueden entender. Por eso dijo el Señor Jesucristo, porque a vosotros, le dijo a los discípulos, os es dado, o sea, les ha dado la capacidad, Dios les ha dado la capacidad para entender los misterios del reino, pero a los demás no. Entonces, hay una diferencia. Tenemos que saber qué va a pasar cuando nos morimos, los hijos de Dios. O sea, tenemos que saber estas promesas, todo, la resurrección. Y son los beneficios que Dios nos ha entregado con esta gran salvación que Dios nos ha dado. Y lo único que sabemos decir es, no, si yo invoco el nombre del Señor, seré salvo, seré salvo, seré salvo, seré salvo. Pero ¿seré salvo de qué? ¿Qué recibiré? ¿Cuáles son mis promesas? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene para nosotros maravillosas? Eso es otra cosa que el diablo ha querido esconder de los ojos de los hijos de Dios, para que ellos no se sientan animados a seguir caminando y reciban la fuerza y la fe para seguir esforzándose y sufrir penalidades por amor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado, dice la Escritura, preciosas y grandísimas promesas. Y por aquellas promesas la gente era capaz de morir. Y Dios siempre ha tenido promesas para su gente, como le prometió a Abraham la tierra prometida. Así que es menester entender que las leyes de Dios no son prohibiciones ni códigos morales, sino que son las leyes que Dios ha puesto para que la humanidad funcione bien. Entonces Él escogió a Israel y Dios le puso esas leyes para que Israel funcionara bien. Y como Israel las rompió, ustedes saben todo lo que ha pasado con Israel, y eso lo vamos a tocar un poco más adelante, y en otras enseñanzas también. Así que es importante que cuando usted compre un aparato, lea el manual del usuario para que sepa usarlo, tenga todos sus beneficios para que no lo dañe, y para que sepan cómo usarlo correctamente, cualquier aparato que compren. Así que concluimos pues que el fabricante es el que enseña cómo usar lo fabricado para que funcione al máximo. En otras palabras, el creador es el que enseña cómo debe funcionar lo creado para que funcione al máximo. Entonces nosotros no hemos llegado al máximo todavía y estamos en ese proceso, aprendiendo de las leyes de Dios, de cómo ha sido todo establecido
para que nosotros funcionemos. Y Jesucristo ha venido a traer y a poner, a cumplir la profecía que dijo: pondré mi ley en sus corazones. Y a través de la presencia del Espíritu Santo, entonces, hacemos las cosas que son de la ley. Producimos eso como fruto y no como producto de un mandamiento o de una amenaza. Así que, volviendo a las Escrituras, nos damos cuenta entonces que toda planta y animal, según lo que hemos leído en el Génesis, debe producir según su género. Y un hijo de Dios debe producir hijo de Dios. Y este no fue el caso de Adán y Eva, o sea, cuando comenzó la humanidad. O sea, por el hecho de lo que sucedió, la raza humana se corrompió. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen para procrearse, lo que salen son hijos de hombres, no hijos de Dios. Hijos de hombres pecadores, eso ya lo hablamos. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no estamos produciendo según nuestro género si somos hijos de Dios? Por eso les he dicho, como dice la Escritura, que somos hijos de Dios adoptados por adopción, mientras llegue el momento en que seremos hijos de Dios por creación en la resurrección de los muertos. Y si estamos vivos, pues seremos transformados por palabra de Dios, por el poder de Dios para crear. Tendremos cuerpos como el de Cristo Jesús después de su resurrección, cuerpos glorificados. Pero en este momento somos hijos de nuestros padres terrenales y todo el tiempo tenemos que pedirle a Dios: Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Entonces, ¿por qué el hombre no ha producido según su género? Si esta ley no hubiese sido quebrantada, la ley de que tiene que reproducir según su género, y vamos a ver más claro esto porque el problema aquí está en la mezcla, la mezcla, que ese es el tema de este bloque, mezclas, le he llamado. ¿Por qué el mundo no está lleno de hijos de Dios por todas partes? O sea, si nosotros hubiéramos producido según el género, el mundo entero estaría lleno de hijos de Dios, pero no fue así, y no podía ser así. Después lo entenderemos. Pablo lo dijo: primero lo animal, luego lo espiritual, todo a su debido tiempo. Primero no es lo espiritual, sino lo animal, dice la versión antigua. Creo que la versión del 60 dice lo mismo, pero el asunto es que el mundo está lleno de toda clase de cosas. Estamos mezclados, hay una mezcla de cosas en el mundo, en la humanidad. Y es precisamente allí donde queremos comenzar a mostrarles ciertas cosas en la Escritura. Porque Dios, en sus leyes, en su manual del usuario, ha escrito claramente que Él está en contra de las mezclas, porque eso produce corrupción y produce muerte. Todo lo mezclado, todo lo que no es según su género, produce muerte, produce corrupción. Y vamos a leer una escritura, y antes que leamos, vamos a leer varias escrituras, pero antes que leamos allí, quiero decirles que la palabra género y especie es la misma en en el hebreo es la palabra mi'in, así se pronuncia, mi'in, que se puede traducir género, se puede traducir especie. O sea que toda planta del campo, todo árbol de fruto, toda hierba, todo animal, todo pez, tiene que producir según su especie. Y la palabra esa, mi'in, que se traduce género o especie,
se pronuncia 10 veces en el capítulo 1 de Génesis. O sea que es una cosa que es así. Por eso, la hibridación es pecado delante de Dios. Es violar el manual del usuario, violar las leyes, quebrantar las leyes de Dios. Y entonces vamos a leer unas escrituras acerca de ese tema. La primera de esas escrituras las encontramos en Levítico, capítulo número 19, versículo número 19. Después de toda esta introducción que le he dicho y esta explicación, para ponerle sentido a la palabra, ahora cuando leemos las leyes que Dios ha puesto y que trajo por Moisés, dice el versículo 19, ¿okay? Levítico 19, versículo 19. Dice: mis estatutos guardarás. Oiga esto: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Ok? Está el manual del usuario, el manual del creador, del fabricante, del que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. No puede ser más claro. Yo no necesito interpretarles esto. Porque si hacemos esto, estamos violando las leyes que Dios puso en la naturaleza, en Génesis capítulo 1. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y dice, mire, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Esto está bien claro aquí, que Dios está en contra de la hibridización, de las mezclas. Dios está en contra de lo mestizo, de lo mezclado, sea de animales, sea de vestidos, sea de semillas. Porque eso viola entonces las leyes que Dios le ha puesto a la naturaleza. Entonces nosotros los hombres hemos hecho todo esto que está aquí y hemos quebrantado esta ley de Dios. Hay que dejar la naturaleza quieta como está, como Dios la hizo. Pero el hombre, en su estado caído, ha hecho cualquier clase de experimento, la ciencia diabólica, con la naturaleza de Dios. Así que vamos a seguir con otra escritura que les tengo en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 22, versículo número 9. Y quiero aclararles algo, hermanos, que todo esto tiene su aplicación espiritual, y de eso se trata este mensaje. Nosotros al final vamos a estar aplicando esto para que ustedes vean que todo en el Nuevo Testamento es la aplicación. Mire, en el Nuevo Testamento aparece la aplicación espiritual de las cosas físicas del Antiguo Testamento. Por eso es que, insisto, la Biblia es una, no la divida en dos partes. Es cierto que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero no lo vea usted dividido, es una sola unidad. Dios es uno y no está dividido, por eso su palabra también es una. Por eso no entiende la gente el Apocalipsis. No hay un entendimiento del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los teólogos no han sabido conectar el Apocalipsis con el resto de la Biblia. Porque créame que en esta enseñanza también el Apocalipsis va a ser citado. Entonces, nosotros separar el Apocalipsis como un libro, como segregarlo de la Escritura, entonces se nos ocurre en cualquier clase de locuras y empezamos a inventar. Y si usted busca en el internet va a encontrar que cada persona que habla del Apocalipsis habla algo diferente. ¿Por qué? Porque lo han segregado de las Escrituras.
Y el Apocalipsis no es de San Juan, es de Jesucristo. La palabra apocalipto significa revelación. Y en el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, no de Juan. Ese es un libro muy importante, es un libro que se puede decir que es el único libro que fue escrito literalmente por el Señor Jesucristo, utilizando a Juan como un escriba. Por eso le decía, no escribas estas cosas, no escribas aquello. Cuando habló en el Apocalipsis, Juan escuchó el sonido de 7 truenos, él iba a escribir lo que los truenos hablaron, y dijo, no escribas lo que los truenos han dicho. Más adelante tocaremos esas cosas que nos competen a nosotros. Entonces, regresando a nuestro tema, vemos entonces Deuteronomio 22:9, y dice la Escritura así, mire qué claridad: no sembrarás tu viña con semillas diversas. Mire, ¿por qué? Da la razón, no es un capricho. Es como dicen, no limpies tu computadora con líquidos corrosivos o con alcohol, ni con cloro. Es algo así. Y te dice la razón, porque vas a perjudicar la superficie de la computadora. Entonces Dios dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Todo esto tiene explicación espiritual, se lo repito. No sea que se pierda todo. Mire eso. Se echa a perder cuando hay una mezcla. Cuando se mezclan las cosas, hermano de Dios, se echa a perder todo. Mire cómo estamos nosotros en nuestros días en el mundo cristiano. Echados a perder. Somos un vómito. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Verso 10. No ararás con buey y con asno juntamente. En un mismo yugo, no pongas un buey junto con un asno. Hay una desigualdad allí. Son dos animales diferentes, de diferentes tamaños. O sea, el yugo se volvería, se desbalancearía. Un desbalance en ese yugo. O sea, si vas a arar, ara con 2 bueyes. Y si vas a usar un asno, entonces que el asno are juntamente con otro asno. Pero no ararás con buey y con asno juntamente. Esto es un yugo desigual. Y mira lo que dice, versículo 11. Dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Por qué? ¿Quiere que se lo diga? Porque la lana, miren esto, la lana proviene del reino animal. La lana se fabrica de la piel de las ovejas. Ahí está la palabra. Entonces, el lino, la tela de lino, se produce del reino vegetal. Entonces, no te hagas ropa, o no vestirás ropa que sea una mezcla de 2 reinos diferentes. Una mezcla del reino animal con el reino espiritual, con el reino vegetal. O te pones ropa de lana totalmente o te pones ropa de lino totalmente, pero la mezcla de las dos, ¿verdad? De estos 2 hilos, uno vegetal y otro animal, es pecado delante de Dios. Porque si dice no vestirá ropa de lana y lino juntamente y lo hacemos, ya estamos infringiendo y estamos echando a perder, no estamos siguiendo el manual del Creador. Todo esto tiene su aplicación espiritual, hermano.
Así que vamos a leer una parte más, una escritura para esto de los bueyes, donde dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Y vamos a ver una aplicación espiritual acá para que ustedes vean cómo dice la palabra. El apóstol Pablo, que hablaba, él conocía estas cosas. La verdad es que ese era un gran hombre de Dios. Dios realmente escogió a ese hombre. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Un buey con un asno es lo mismo. O sea, estamos viendo el cumplimiento espiritual del asunto de la ley de los animales bajo el yugo. O sea, son o dos bueyes o dos asnos, pero no pongas bajo el mismo yugo un buey y un asno. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces esto lo aplica mucho para el matrimonio. Es cierto que también hay un yugo desigual si un hijo de Dios se une con una hija del diablo o con una hija de los hombres, porque eso entonces va a causar un problema en esa familia. Pero aquí lo que está hablando es con los incrédulos, que no hagamos alianza. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es otro nombre que se le da a Satanás? Que cuando abramos el misterio de Satanás vamos a entender por qué también se le llamaba Belial. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Que es lo opuesto a Cristo, ¿verdad? Belial es Satanás, Cristo es Dios. Y dice aquí: ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? No tienen parte el uno con el otro. No pueden estar bajo el mismo yugo porque sería un yugo desigual, lo cual causa un desbalance. Y no es agradable delante de Dios, y es algo que simplemente desafía las leyes de Dios. Y sigue diciendo en el verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces no podemos mezclarnos. Eso lo vamos a hablar más adelante, como le dije. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios nos llama a apartarnos y a no unirnos en yugo desigual con incrédulos, a no hacer pactos con incrédulos, no hacer amistades profundas con incrédulos. Y lógicamente nos manda Dios a no tomar por mujer o no aceptar varón que sea incrédulo, porque eso es un yugo desigual. Pero aquí está hablando es del yugo de los creyentes incrédulos, no unirse con ellos. Así que aquí se confirma pues significado, y vemos que Dios está en contra entonces de las mezclas y de las cosas desiguales. Y Dios entonces, al decir esto, nos da a entender perfectamente que todas las cosas tienen sus leyes y que debemos respetarlas, especialmente en la naturaleza. De aquí terminamos el primer mensaje de este bloque y vamos a tocar un poquito más acerca de esto, de la hibridización, para que ustedes vean más claramente por qué Dios está en contra de lo mestizo
porque eso produce corrupción, produce muerte, produce mezcla, y Dios está en contra de esa mistura, lo cual el hombre ha desafiado y quebrantado. Termino aquí el primer mensaje y vamos al segundo.